Mi familia me desinvitó de la Navidad en el chalet de $8.000 que yo pagué. Así que la cancelé y vi cómo sus sueños de vacaciones perfectas colapsaban. Mi nombre es Patrick. Tengo 28 años y la relación de mi familia conmigo siempre ha sido compleja. Desde fuera, parecemos la familia suburbana perfecta, papá, con su pulcra vestimenta de negocios y su actitud de sabelotodo, mamá, que insiste en mantener la paz pero siempre parece apoyarlo a él, y mi hermana menor, Vanessa, la hija dorada, que podría incendiar la casa y aún así ser descrita como enérgica en lugar de imprudente. Luego estoy yo, el que siempre trabajó duro, el que intentó mantener la cabeza baja y que, aún así, siempre fue tratado como un extraño. Desde que tengo memoria, la Navidad ha servido como su escenario. Cada año seguía el mismo patrón, Vanessa recibía toda la atención. Papá soltaba clichés sobre los valores familiares y mamá se obsesionaba con hacer que todo pareciera ideal, mientras ignoraba los comentarios hirientes lanzados hacia mí. Aprendí a lidiar con las pullas pasivo-agresivas, las comparaciones y los pequeños recordatorios de que yo no era tan parte de ellos como lo era Vanessa. Sin embargo, durante el último año, empecé a sospechar que algo había cambiado. Tenía un trabajo sólido y un sueldo estable. Y por una vez, quería contribuir a las fiestas para sentir que no era simplemente un espectador en su mundo. Así fue como llegó lo del chalet. Encontré este encantador chalet estilo cabaña en las montañas, nieve por todas partes, una chimenea de leña y grandes ventanales con vista a las pistas. Era el tipo de destino de vacaciones que la gente pone en las postales. Pasé semanas buscando el lugar adecuado, calculando mi presupuesto y finalmente reservando el lugar completo. Los $8.000 se fueron rápido, pero valió la pena porque esperaba que este año fuera diferente. Quizás se darían cuenta de cuánto me importaban y de que quería ser una parte más importante del ritual navideño familiar. También le envié a papá la confirmación del hotel por mensaje de texto para que pudiera presumir ante sus amigos. No me dio las gracias. Solo comentó, bien. Es lo mínimo que podías hacer. En ese momento no le di importancia. Así era papá, nunca me daba crédito y nunca decía que no. Sin embargo, cuando se acercó diciembre, los faís se reaparecieron. Vanessa no dejaba de decir que era su viaje al chalet, como si yo lo hubiera planeado para ella. Incluso lo mencionó en las redes sociales, diciendo, «No puedo esperar por nuestra Navidad familiar en el chalet que alquiló papá». Eso dolió. A mí ni siquiera me mencionaron. Cuando le pregunté por qué lo había redactado de esa manera, simplemente sonrió y dijo, «Relájate, Patrick. A nadie le importa quién lo reservó. De todos modos, fue idea de papá». Esa debería haber sido mi primera pista importante. Yo todavía quería creer. Tenía la esperanza de que, una vez que llegáramos allí, me sorprendieran con algo de gratitud. En cambio, todo estalló una típica noche de miércoles a principios de diciembre. Pasé por casa de mis padres después del trabajo para dejar unas cajas de adornos que había comprado. Estaban sentados en la sala tomando vino, como de costumbre, y Vanessa estaba desparramada en el sofá discutiendo qué ropa llevaría. Estaba a punto de añadir que había comprado provisiones para el chalet cuando papá me interrumpió. «No estás invitado a la Navidad este año», soltó, como si me estuviera ordenando sacar la basura. Me quedé helado, las palabras apenas se registraron al principio.
¿Qué? Dije, preguntándome si había oído mal. «¿Me has oído?», respondió secamente, agitando su copa de vino. «Va a ser una Navidad solo para la familia. No necesitamos complicaciones. Puedes hacer tus propios planes». Recuerdo haber soltado una risita entre dientes, más por sorpresa que por diversión. ¿Solo la familia? Soy literalmente tu hijo. Vanessa me miró con desprecio desde el sofá. Papá solo quiere decir que será menos estresante sin ti. No hagas una escena, Patrick. Y mamá, la dulce y siempre neutral mamá, solo me dio una mirada de lástima, como si yo fuera un extraño buscando un lugar donde quedarse. Quizás sea lo mejor, cariño. Este año queremos paz. No puedo poner en palabras cómo me sentí en ese momento. Sí, dolió. Traición, por supuesto. Pero, en gran medida, fue esta claridad fría, como si hubiera caído un telón y finalmente pudiera verlos por lo que realmente eran. Durante años, había estado buscando migajas de validación, intentando encajar. Y en un solo comentario, papá dejó claro que nunca lo logré. No discutí. No supliqué. Solo asentí, dejé la caja de adornos en el suelo y dije, bien. Sin duda supusieron que estaba molesto, que me iría a casa a llorar por haber sido excluido, pero en realidad, mi mente ya estaba trabajando. Recordé la reserva del chalet que estaba en mi bandeja de entrada, la que estaba reservada a mi nombre, usando mi tarjeta y mi dinero. Y mientras salía de su casa esa noche con sus expresiones de suficiencia a mis espaldas, me di cuenta de algo. Pensaban que tenían la Navidad asegurada, que podían borrarme como si no fuera nada. No tenían idea de lo que venía. Esa noche, me senté ante mi laptop, abrí las transferencias bancarias y, secretamente, transferí el dinero de las vacaciones que le había enviado a papá de vuelta a mi cuenta. Los $8,000 volvieron a su lugar correspondiente. Luego abrí la reserva del chalet y con un simple clic la cancelé por completo. Sin penalización, todavía era lo suficientemente pronto. Lo mejor fue que la reserva figuraba a nombre de papá en el papel, ya que yo quería que él se sintiera involucrado, pero los pagos eran míos. Así que, cuando se procesó la cancelación, el crédito me fue devuelto a mí. No se lo dije, por supuesto. Me fui a la cama con una calma peculiar, esperando en parte las repercusiones. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Tenía 31 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y un mensaje que me detuvo en seco. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desintegrarse de verdad. Mi padre envió el mensaje, corto y directo, como si todavía tuviera el control de la situación. Devuélveme la llamada ahora. No lo hice. Me quedé allí sentado con mi café, escuchando sus mensajes de voz anteriores. Cada uno era más colérico que el anterior. Primero, hubo confusión. Patrick, hay un error. La reserva del chalet no aparece en mi cuenta. Llama y arréglalo. El tono cambió a molestia. Esto no tiene gracia. Si estás haciendo alguna estupidez, mejor deshazla de inmediato. Finalmente, la ira inevitable. ¿Crees que esto te hace listo? Me has avergonzado, Patrick. ¿Entiendes eso? Arregla esto ahora. Estaba avergonzado. Eso era lo que más le importaba.
no el hecho de que su hijo, según sus propias palabras, no estuviera invitado a la Navidad. No el descaro total de desecharme después de que yo había pagado por todo. No. El pecado principal aquí era que sus amigos y su familia extendida pronto se enterarían de que el gran viaje al chalet no iba a suceder. Su orgullo había sido dañado y en su mundo eso era imperdonable. Vanessa empezó a contactarme cerca del mediodía. Su tono era más agudo que el de papá, menos furioso y más prepotente. ¿En serio nos estás haciendo esto? Prometiste que tendríamos Navidad en el chalet. Todos mis amigos lo saben, Patrick. Ya se lo dije a todo el mundo. ¿Acaso te importa lo que esto me hace a mí? Casi podía oír su voz quejumbrosa a través del texto. No respondí. El silencio era más poderoso que cualquier palabra que pudiera haber escrito. Sin embargo, al caer la noche, comenzaron los verdaderos juegos. Mamá llegó a mi casa inesperadamente, trayendo una cacerola, como solía hacer cuando quería suavizar una noticia terrible. Se dejó entrar usando la llave de repuesto que yo no sabía que aún poseía. Patrick, murmuró con un tono estudiadamente encantador. Creo que empezamos con mal pie anoche. Ya conoces el lenguaje brusco de tu padre a veces. Él no dijo que no fueras bienvenido. Fue simplemente la tensión hablando. La miré con verdadera curiosidad. ¿Así que ahora estoy invitado? Su sonrisa se desvaneció, pero continuó, ciertamente, pero solo si resuelves el problema del chalet. La reputación de tu padre está en juego y muchos esperan este viaje. Significaría mucho para todos si simplemente lo manejaras discretamente. La manipulación era tan obvia que casi me río. No se trataba de que yo fuera incluido. Se trataba de que yo limpiara sus desastres. Pregunté, ¿y si no lo hago? Dejó la cacerola en mi encimera, juntó las manos como si estuviera rezando y gimió. Entonces me temo que estarás haciendo las cosas muy difíciles para esta familia. ¿De verdad quieres arruinarle la Navidad a tu hermana? Ahí estaba de nuevo. Vanessa prioriza su felicidad por encima de todo. Recordé cumpleaños en los que Vanessa recibía regalos extravagantes mientras yo recibía artículos utilitarios, como calcetines o cuadernos. Recordé cuando ella chocó mi auto y mis padres me aconsejaron no ser egoísta porque Vanessa ya había pasado por suficiente estrés. La misma tendencia se repetía, mi sacrificio, el protagonismo de ella. No le di a mamá la reacción que esperaba. Solo comenté, gracias por la cacerola, y la acompañé a la puerta. Me miró con una expresión de tristeza fingida, como si yo fuera el niño problemático haciendo un berrinche, y dijo, tu padre está muy decepcionado de ti. Esa noche, Vanessa me añadió a un nuevo chat grupal que había formado. El nombre era Navidad en el chalet copo de nieve árbol de Navidad. La ironía casi me mata. Ella no debía haber entendido que yo lo había cancelado todo porque sus mensajes estaban llenos de entusiasmo. Sobre trajes de esquí, champán y las fotos de Instagram que se tomaría junto a la chimenea. Papá dijo, yo me encargo del vino. No se preocupen. Mamá respondió con emojis. Era como si estuvieran intentando hacerme desaparecer a pesar de que yo era el que lo había hecho posible. Finalmente, Vanessa me etiquetó, Patrick, ¿podrías enviar la confirmación de reserva actualizada?
Papá quiere asegurarse de que las reservas para la cena estén listas. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. Cada instinto me empujaba a decir la verdad en ese mismo momento en el chat, a exponerlos como la familia codiciosa y prepotente que siempre habían sido. Pero algo dentro de mí me dijo que no era el momento. Todavía no. Deja que sigan tejiendo sus sueños un poco más. Deja que crean que todo está bajo control. Cuanto más tiempo estuvieran colgados del anzuelo, más satisfactorio sería cuando la realidad finalmente se cerrara sobre ellos. La ansiedad solo aumentó a partir de ahí. Durante la semana siguiente, empezaron a enviar señales a los miembros de la familia extendida, presumiendo del viaje al chalet e insinuando que Vanessa era de alguna manera la anfitriona. Una de mis tías incluso me contactó, perpleja, diciendo: «Tu hermana me dijo que no vendrás este año». «Eso no puede ser cierto, ¿o sí?». Cuando le dije suavemente que papá me había desinvitado, se quedó boquiabierta y exclamó: «Pero si tú eres el que pagó». Se corrió la voz. Podía sentir su fachada inmaculada rompiéndose por los bordes. Y con cada grieta, sus mensajes se volvían más frenéticos y desesperados. Pero nada me preparó para la noche en que papá llegó personalmente a la puerta de mi apartamento. No con rabia esta vez, sino con algo mucho peor, encanto falso. Se quedó allí con su abrigo planchado, sosteniendo una botella de vino como si fuéramos viejos amigos. «Patrick, hijo», habló con suavidad. «Necesitamos hablar sobre esta situación del chalet. Sé que estás molesto, pero seamos adultos. Podemos llegar a un acuerdo». Fue entonces cuando supe que no estaban simplemente en pánico. Estaban tramando algo. Papá no entró de inmediato. Se quedó en el umbral como un vendedor que se niega a irse hasta que firmes en la línea punteada. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era ese estilo tenso y calculador que le había visto usar en reuniones de negocios cuando yo era más joven. El tipo de mirada que decía que ya estaba planeando 10 pasos por delante y que yo solo era otro peón. «¿Puedo entrar?», preguntó finalmente. Vacilé, pero la curiosidad pudo conmigo. Abrí más la puerta para dejarlo pasar. Colocó la botella de vino en mi encimera sin preguntar, como si fuera el dueño del lugar. Nos sentamos uno frente al otro, el silencio alargándose. Entonces se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y dijo: «Escucha, sobre lo que dije la otra noche, lo de desinvitarte. Eso fue duro. Estaba frustrado. Ya sabes cómo se ponen las cosas». No respondí. Solo dejé que continuara hablando. Se removió en su asiento. «Tu hermana ha estado bajo mucho estrés últimamente. Su trabajo es inestable. Está preocupada por el dinero y este viaje al chalet. Bueno, es importante para ella. Quiere impresionar a sus amigos, mantener su reputación intacta. ¿Lo entiendes, verdad?». Ahí estaba. El discurso que había estado esperando. Los sentimientos de Vanessa eran, una vez más, la prioridad número 1. Mi papel era arreglar su vida, asegurar que ella siempre luciera maravillosa mientras yo permanecía invisible. Papá se aclaró la garganta y se recostó. «Así que, esto es lo que haremos. Volverás a reservar el chalet, usarás tu tarjeta de nuevo, sé que puedes permitírtelo.
y lo pondrás a mi nombre para que yo pueda gestionar las cosas adecuadamente. A cambio, discutiremos aumentar tu participación en las decisiones familiares en el futuro, ya que has expresado el deseo de participar. Más involucrado, como si no hubiera estado intentando ser parte de las cosas todo el tiempo, como si pertenecer a mi propia familia fuera una especie de recompensa que él podía colgar frente a mí si tan solo pagaba el precio. Mantuve la voz firme. Entonces, déjame ver si lo entiendo. ¿Quieres que vuelva a reservar un viaje de $8,000 después de que me dijiste que no estaba invitado, solo para que Vanessa no pase vergüenza? Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo antes de volver a su sitio. No se trata de vergüenza. Se trata de la unidad familiar. No querrías ser responsable de arruinar la Navidad, ¿verdad? Casi me río. Unidad familiar. La frase parecía absurda viniendo de él, pero me mantuve callado, dejando que el silencio se hiciera más pesado. Papá despreciaba el silencio, siempre corría a llenarlo. Y, efectivamente, empezó a hablar de nuevo. Pero esta vez, su tono fue más duro. Si te niegas, Patrick, estás enviando un mensaje claro a tu madre, a tu hermana y a todos los demás de que no te importan. Y si ese es el camino que quieres seguir, vaciló, con los ojos entrecerrados, entonces no esperes que estemos allí para ti cuando nos necesites. Esa fue la traición, no las palabras. Yo sabía en el fondo desde hacía años que ellos nunca estarían realmente allí para mí. Fue la frialdad detrás de ellas, la manera transaccional en que lo presentó. Para él, la familia no se trataba de amor o fidelidad, era una palanca de presión. Tragué saliva y mantuve mis emociones bajo control. Entonces, me estás amenazando con cortarme el vínculo a menos que pague por todo de nuevo. Papá se echó hacia atrás y cruzó los brazos. No es una amenaza, es la realidad. Ya eres lo bastante mayor para entender cómo funciona el mundo. Nada es gratis. Esas palabras rompieron algo en mí. Recordé todas las veces que me había desvivido por ayudarlos. Los préstamos que proporcioné después de que las inversiones de papá fallaron. Mis fines de semana reparando cosas en su casa. Vanessa era elogiada por hacer lo mínimo y yo había mostrado una paciencia infinita. Y aquí estaba él, mirándome fijamente a los ojos e insistiendo en que nada de eso importaba a menos que abriera mi billetera. Otra vez. No estoy seguro de si vio el cambio en mi expresión, pero por primera vez esa noche, creo que reconoció que no iba a ceder. Su falso encanto se desmoronó ligeramente y susurró: «No hagas esto más difícil de lo necesario, Patrick». Pero la traición no había terminado. 2 días después, recibí una llamada de mi banco. Esta es una transacción sospechosa. Alguien intentó usar la información de su cuenta para hacer una compra enorme, un depósito de reserva para un chalet, y el nombre en el intento de reserva era el de su padre. Fue entonces cuando el último hilo de confianza se rompió. Cuando el banco me informó del intento de reserva, mi primera emoción ni siquiera fue ira. Fue una extraña sensación de vacío, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Anticipaba que papá intentaría manipularme, pero no esperaba que llegara tan lejos como para intentar un fraude con mi información personal. El representante del banco explicó cortésmente que la transacción fue reportada porque el nombre de facturación no coincidía con el del titular de la cuenta, de lo contrario, podría haber pasado
Les di las gracias, colgué y me quedé mirando mi teléfono, atónito. Mi propio padre había intentado robarme. Ya no quedaba ni un delgado hilo de lealtad familiar que nos uniera. Para él, esto era una cuestión de supervivencia. Si no podía dominarme con palabras, usaría el dinero. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama repasando todo. Vanessa publicando sobre su chalet. Mamá llegando con su cacerola y sus viajes de culpa. La expresión arrogante de papá en mi apartamento. Y ahora esto. La traición era compleja y pesada. Y por primera vez en mi vida, descubrí algo que me horrorizó y me liberó al mismo tiempo: no tenía una familia. No realmente. Los días siguientes fueron difíciles. Vanessa se puso en marcha en las redes sociales, retratándome como el monstruo. Hizo un comentario vago sobre personas egoístas que lo arruinan todo. Por supuesto, todos sus amigos expresaron su pena. Un primo incluso me envió un mensaje preguntando: ¿de verdad cancelaste la Navidad? Con eso, la historia se transformó. Ya no era simplemente que me hubieran dejado fuera, me pintaban como la mala persona, la razón por la que la familia se estaba rompiendo. Mamá me envió mensaje tras mensaje implorándome que simplemente arreglara esto. Decía cosas como: tu padre está bajo mucho estrés y Vanessa tiene el corazón roto. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Nunca me preguntó cómo estaba yo. Nunca reconoció ni una sola vez lo que me habían hecho. En el trabajo, me resultaba difícil concentrarme. Estaba sentado en mi escritorio, con las hojas de cálculo abiertas, pero mi mente volvía a la expresión de papá cuando dijo: nada es gratis. Las palabras resonaban como una maldición, recordándome que en su mundo, el amor tenía un costo. Mi rendimiento decayó. Me quedaba hasta tarde para evitar volver a casa y estar solo en el silencio. Y la soledad me golpeó fuerte. Las luces de Navidad estaban instaladas por toda la ciudad. Las parejas caminaban de la mano por calles adornadas. Los niños pegaban sus caras al cristal de la juguetería. Dondequiera que mirara, la gente estaba sumergida en calidez, risas y unión. Y yo, tenía un apartamento de una habitación y una pila de mensajes sin responder que me recordaban lo poco bienvenido que era. Lo admito, hubo una noche en la que casi me rindo. Me senté con el teléfono en la mano, con el pulgar suspendido sobre el botón de llamar a papá, esperando que si simplemente pedía disculpas y cedía, podría reunirme con mi familia. Pero luego recordé la llamada del banco, la reserva falsa y el vacío en mi pecho se sintió diferente. Determinación. Ese fue el punto de inflexión. Empecé poco a poco. Reuní todos los documentos que poseía, incluyendo los correos electrónicos que mostraban que el chalet estaba reservado a mi nombre, el reembolso de la cancelación y la notificación de fraude resaltada por el banco. Hice copias de seguridad de las publicaciones de Vanessa, de sus mensajes exigiendo que yo resolviera las cosas y del aterrador mensaje de voz de papá. Por primera vez, dejé de reaccionar emocionalmente y empecé a ver el problema como una partida de ajedrez. Cada movimiento que hacían, yo lo contrarrestaba. No les informé de lo que estaba haciendo. En la superficie, me mantuve tranquilo. Dejé de responder llamadas, ignoré los mensajes llenos de culpa y dejé que pensaran que estaba enfurruñado por la vergüenza.
Mientras tanto, estaba construyendo algo más fuerte, algo que no esperarían. Pero antes de que pudiera poner mi plan en acción, lograron hundirme más. Una tarde, aproximadamente una semana antes de Navidad, llegué a casa y encontré un sobre clavado en mi puerta. La carta estaba escrita a máquina, era fría y formal. Era de papá, aunque estaba firmada. En ella, papá declaraba que ya no sería bienvenido en los eventos familiares a menos que aprendiera a respetar sus sacrificios por mí. Afirmaba que Vanessa merecía el chalet porque había demostrado su lealtad, pero que yo solo había causado fricción y deshonra. Y la frase final, nunca la olvidaré: Patrick, no eres necesario en esta familia. Considera esto una advertencia. Me senté en el suelo de mi apartamento, carta en mano, mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Ese fue el fondo. El tipo de angustia que se asienta profundamente en el pecho y se niega a moverse. Pero incluso en ese abismo, algo dentro de mí cambió de nuevo. El niño que siempre había buscado su elogio se había doblegado para encajar en su patrón. Ese niño se había ido. Lo que quedaba era más silencioso, más nítido y más intencional. No iba a luchar más por su afecto. Iba a asegurarme de que supieran cómo se sentía perder lo que creían controlar. Y así, en la soledad de aquel piso vacío, empecé a tramar. Algo dentro de mí se enfocó después de recibir esa carta. Parecía que había pasado toda mi vida esperando una migaja de aprobación que nunca llegaría. Inmediatamente me di cuenta de que ya no la necesitaba. En lugar de aplastarme, sus palabras, no eres necesario en esta familia, me proporcionaron una inusual sensación de liberación. Si no era necesario, no les debía nada. Y si no les debía nada, finalmente podía empezar la vida bajo mis propios términos. El primer paso fue cortar las vías de auxilio que me habían estado desangrando silenciosamente. Durante años, había estado ayudando de formas que nunca noté. Cuando Vanessa sobregiraba su cuenta, yo le transfería dinero subrepticiamente. Cuando las inversiones de papá caían en picado, yo cubría algunas facturas. A menudo colaboraba con gastos menores como comida, gasolina y servicios públicos. Era un hábito creado por el remordimiento y el deseo de establecer mi pertenencia. Pero ya no más. Lo cerré todo. Cambié mis contraseñas de banca por internet, desactivé la tarjeta de crédito de emergencia de mamá e incluso desvié mi correo para evitar que husmearan. Fue como cerrar una serie de grifos que goteaban y que habían estado abiertos durante años. Luego me volqué hacia adentro en el trabajo. En lugar de arrastrar los pies, empecé a llegar temprano, a esforzarme y a ofrecerme como voluntario para proyectos que solía evitar. Creo que una parte de mí necesitaba sumergirse en algo útil, pero otra parte se dio cuenta de que cada hora que pasaba en mí mismo era un paso más cerca de ser libre de su sombra. Mi supervisor lo notó en pocas semanas. Para el año nuevo, estaba sentado en una reunión escuchando los términos ascenso e incremento salarial. Por primera vez, tenía una sensación de impulso. Mi cuenta bancaria creció. No pasaba mis tardes revisando sus mensajes seductores, los borré todos. En su lugar, empecé a ir al gimnasio después del trabajo, algo que había pospuesto durante años. Las pesas, el sudor y el progreso lento pero constante, todo se convirtió en un ritual. Mi cuerpo se hizo más fuerte y mi confianza mejoró.
Ya no era la misma persona que se sentó en el suelo apretando aquella carta. La transformación se extendió a otros aspectos de mi vida. Reconecté con viejos amigos de los que me había distanciado porque a mi familia no le gustaban. Julian, un amigo de la universidad, tenía su propia pequeña agencia de marketing y me invitó a ayudar con algo de trabajo freelance. Lo que empezó como un proyecto paralelo creció de repente hasta convertirse en una fuente significativa de ingresos. Julian incluso bromeó: «Hombre, has estado ocultando tus habilidades demasiado tiempo. Si tu familia no te aprecia, no te preocupes, otros lo harán». Esas palabras se quedaron grabadas. Durante mucho tiempo, había juzgado mi valor de acuerdo con las normas de ellos. Pero fuera de su burbuja, era valorado, respetado e incluso admirado. Y aquí es donde empezó el verdadero cambio de poder. Recordad todo el papeleo que había reunido en secreto, los recibos del chalet, las publicaciones de Vanessa, el aviso de fraude bancario y el mensaje de voz de papá. Empecé a encajarlos como piezas de un rompecabezas, no por despecho al principio, sino para asegurarme a mí mismo de que no estaba loco. La evidencia estaba claramente allí. Habían intentado borrarme, distorsionar la verdad y robarme, y yo tenía las pruebas. Cuanto más lo miraba, más claro estaba. Si deseaba retribución, no sería a través de desahogos o arrebatos emocionales. Requeriría precisión, paciencia y dejar que cavaran su propia fosa. Mientras yo permanecía en el perímetro con el foco de atención, la vida fuera de su órbita solo se volvía más brillante. Julian me puso en contacto con personas que me abrieron posibilidades que nunca imaginé. Nuevos contratos, clientes más grandes y más dinero del que jamás había ganado. Me mudé a un apartamento más grande con ventanales de piso a techo y vista al horizonte metropolitano. Todas las noches me quedaba allí, con una copa de vino en la mano, contemplando las luces brillantes en el horizonte y pensando: esto es mío, no de ellos. Mío. No se trataba de dinero o estatus. Se trataba de crear finalmente algo que ellos no pudieran tocar, reclamar como propio o quitarme. Y cada paso adelante alimentaba mi fuego, ahora uno de determinación en lugar de desesperación. Seguían enviando mensajes. Por supuesto, Vanessa intentó el viaje de culpa: lo estás arruinando todo. ¿Por qué nos haces esto? Papá lanzó amenazas veladas sobre destruir puentes. Mamá se hizo la mártir, escribiendo cosas como: me quedo despierta por la noche preocupada por ti. Pero donde esas palabras solían herir, ahora solo me rozaban. Ni siquiera respondí. El silencio se convirtió en mi arma más eficaz porque, muy en el fondo, yo sabía algo que los demás no. Ellos ya habían soltado su agarre sobre mí. Pronto perderían mucho más que eso. Pero no iba a apresurarme. Iba a dejar que el tiempo y el éxito hicieran el trabajo. Dejar que se sintieran cómodos en sus ilusiones. Porque cuando llegara el momento de devolver el golpe, no solo sería satisfactorio, sino también indiscutible. Y entonces, una tarde, descubrí algo que lo alteró todo. Algo que transformó todo mi plan silencioso en un camino obvio y directo hacia la venganza. La oportunidad surgió un martes cualquiera. El tipo de día en que nada destaca hasta que algo cambia bajo la superficie. Estaba en la oficina de Julian ayudándole a preparar una presentación para un nuevo cliente. Mientras él atendía una llamada, eché un vistazo a mi bandeja de entrada y vi un mensaje de mi tía.
la misma que me había contactado desconcertada por el chalet semanas atrás. Ella difería del resto de la familia, no era perfecta, pero era menos cruel y más atenta. El asunto decía, pensé que deberías ver esto. Había un PDF adjunto que contenía una copia escaneada de una cadena de correos electrónicos entre mi padre y otros familiares. Mi corazón se aceleró mientras leía. Papá había indicado que Vanessa cubriría los gastos de Navidad este año. Ella dio un paso al frente como la responsable y Patrick ha decidido que no puede contribuir. Está humillado. Por lo tanto, no deberíamos mencionarlo delante de él. Mi estómago se retorció. Responsable. Vanessa no había contribuido ni un centavo. Papá estaba reescribiendo la historia para hacerme parecer un fracasado. Peor aún, estaba inculcando la noción de que yo no podía permitirme cosas, de que de alguna manera estaba por debajo de ellos. Pero por muchas náuseas que me diera, el correo electrónico era invaluable. Confirmaba lo que yo había creído todo el tiempo, su juego no consistía simplemente en dejarme fuera. Consistía en eliminarme y reescribir la historia familiar para que yo fuera retratado como débil, egoísta y desechable. Y entonces se me ocurrió algo. Si querían jugar con historias, yo me aseguraría de que la verdad fuera fuerte, clara e imposible de torcer. El momento también era ideal. Mi ascenso acababa de completarse, triplicando mi salario. Los contratos freelance de Julian estaban en auge. Mi cuenta de ahorros se veía mejor que nunca. Por primera vez, no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba en una posición de fuerza. Financieramente seguro, profesionalmente respetado, socialmente conectado. Todos aspectos de mi vida que ellos no podían tocar. Esa noche, empecé a esbozar lo que llamé la revelación. Paso 1. Documentar todo. Creé una carpeta en mi laptop con archivos etiquetados, incluyendo imágenes de las publicaciones de Vanessa en redes sociales jactándose de su chalet, recibos bancarios indicando que el dinero vino de mí, el recibo de cancelación, la advertencia de fraude y ahora la cadena de correos de papá. Cada mentira que dijeron dejó un rastro de papel, y yo lo tenía. Paso 2. Aliados. Mi tía ya estaba a mitad de camino cuando me envió el correo. Inicialmente me acerqué a ella con cautela solo para tantear el terreno tomando un café. Reconoció que siempre había sentido que mis padres favorecían injustamente a Vanessa, pero no tenía idea de hasta dónde llegaba la cosa. Me dijo que el orgullo de mi padre es su vulnerabilidad y que Vanessa cree que cualquier cosa la hace parecer amable. Sus palabras permanecieron como chinchetas en un mapa, debilidades, tendencias y áreas donde atacar. Paso 3. Posicionarme donde no lo esperaran. En lugar de aislarme, volví a asistir a reuniones de la familia extendida, cumpleaños, cenas informales y cualquier cosa que no fuera en casa de mis padres. Al principio hubo susurros, miradas de reojo y momentos incómodos de aquellos que no estaban seguros de en qué versión de la historia confiar. Pero me mantuve calmado, educado y presente. No me defendí. No saqué a relucir el chalet. Simplemente dejé que me vieran, trabajo estable, apartamento nuevo, más sano, feliz. Poco a poco, la incertidumbre empezó a colarse. La gente reconoció que las jactancias de Vanessa no reflejaban la realidad que veían en mí, mientras tanto, yo seguía construyendo.
Julian me recomendó a alguien que trabajaba en planificación de eventos y fue a través de este vínculo que recibí la idea para la parte final de mi plan. Si mis padres pretendían utilizar las reuniones familiares como un escenario, yo me aseguraría de que el foco más brillante brillara directamente sobre ellos cuando llegara el momento. Porque el poder no siempre consiste en tener la voz más fuerte o el agarre más firme. A veces hace falta paciencia. Salir silenciosamente de las sombras, apilar las pruebas, alinear las piezas y esperar hasta que tus oponentes estén tan seguros de haber ganado que no noten que la tierra se desmorona bajo sus pies. Para cuando llegó la Navidad, mis padres creían que habían tenido éxito. Pasaron las fiestas enfurruñados en casa. Sin chalet, sin viaje. Aún así, decían que era culpa mía, que yo lo había arruinado todo. Vanessa hizo un espectáculo compartiendo fotos con amigos en un resort de esquí al que había nombrado para ganar estatus, afirmando que era el chalet. Para el mundo exterior, parecían despreocupados. Pero yo sabía la verdad. Y sabía lo que venía. Porque el siguiente paso no era solo defenderme. Se trataba de dar vuelta a las mesas, de demostrar a todo el mundo que el hijo al que descartaron, borraron e intentaron robar no era débil. Él era el que tenía las cartas, y la posibilidad de voltear el tablero estaba más cerca de lo que pensaban. El escenario para mi venganza apareció de forma casi perfecta. Mi tía llamó a finales de enero para decirme que habría una gran reunión familiar para celebrar el aniversario de mis abuelos. Había más que primos y tíos. Esta vez, todos me conocían desde que era un niño, incluyendo tías, tíos, amigos de la familia y algunos de los socios comerciales de papá. En otras palabras, el público exacto para el que mis padres disfrutaban actuar. En el momento en que colgué, supe que era hora de la revelación. Pasé la semana siguiente puliendo la carpeta de pruebas que había preparado. Cada recibo, captura de pantalla y mensaje de voz fue cuidadosamente organizado en un archivo de presentación que podía abrir en mi laptop y proyectar en una pantalla según fuera necesario. Pero la belleza de mi enfoque era que no tenía que gritar ni acusar. Simplemente tenía que presentar la verdad de manera silenciosa y deliberada, permitiendo que sus propias palabras hicieran el daño. La noche del aniversario, entré al salón de la cena vistiendo el traje que había comprado con mi bono de ascenso, impecable y hecho a medida con un mensaje modesto. No era la oveja negra desamparada que ellos habían retratado. Estreché manos, sonreí y acepté cumplidos sobre lo bien que me veía. Mis padres me vieron rápidamente. Papá se puso rígido. La sonrisa educada de mamá vaciló y Vanessa puso los ojos en blanco como si yo hubiera interrumpido su evento. Podía sentir su insatisfacción hirviendo, lo que solo me impulsaba más. Se sirvió la cena, se vertió el vino y se pronunciaron los discursos. Luego siguieron las discusiones informales alrededor de las mesas. Esperé hasta que Vanessa sacara el tema del chalet porque no pudo resistirse. Se rió a carcajadas, contándole a un primo. Fue un desastre porque Patrick se echó atrás en el último minuto. Sinceramente, papá y yo tuvimos que hacer malabarismos para que la Navidad fuera decente, pero ya sabes, algunas personas simplemente no pueden manejar la responsabilidad. Sus palabras fueron el cebo, y yo lo mordí. Dejé mi bebida con calma y respondí, eso es interesante, Vanessa, porque desde donde yo lo veo, la cosa fue un poco diferente. La mesa se quedó en silencio.
Papá intervino rápidamente, su voz tranquila pero tensa. No ventilemos dramas familiares aquí. Esta noche es para tus abuelos. Me hizo gracia. Estoy de acuerdo. Es sobre la familia. Por eso podría ser agradable que todos conocieran la historia completa ya que tú la has empezado, Vanessa. Saqué mi laptop del maletín. No tenía intención de hacerlo teatral, pero a veces la circunstancia lo exige. Le pedí a mi primo que me ayudara a cambiar las entradas en un proyector que se había instalado para un carrusel de fotos antiguas. En segundos, mi pantalla iluminó la pared y les mostré. Primero, mostré el correo de confirmación del chalet con mi nombre y mi dinero claramente visibles. Se oyeron jadeos por toda la sala. Luego mostré la notificación de cancelación con la información del reembolso devuelto a mí. A las publicaciones de Vanessa presumiendo de su chalet le siguió la cadena de correos de papá alegando que Vanessa lo había pagado todo. Finalmente, mostré la alerta de fraude marcada por el banco con el nombre de él. No levanté la voz ni una sola vez. No acusé ni dramaticé. Simplemente declaré, esto es lo que pasó. Yo pagué el chalet. Me dijeron que no estaba invitado. Y cuando lo cancelé, intentaron usar la información de mi cuenta sin mi permiso. El silencio que siguió fue opresivo. Se oían los tenedores chocando contra los platos. Los rostros de mis padres estaban pálidos y congelados. Vanessa soltó algo sobre que yo estaba distorsionando las cosas, pero la prueba estaba allí. Incontrovertible. Luego vinieron los murmullos. Mi tía sacudió la cabeza mientras mi tío mascullaba, sabía que algo andaba mal. Incluso uno de los conocidos de negocios de papá se echó hacia atrás y susurró, increíble. Por una vez, yo no era el extraño. No era yo a quien estaban desechando. Todos en la sala sabían que estaba diciendo la verdad. Papá intentó salvar la situación. Se levantó con la copa en la mano y dijo, no exageremos. Fue un malentendido. Pero lo corté en seco, manteniendo la calma. Un malentendido es olvidarse de invitar a alguien. Esto fue deliberado y creo que todos aquí merecen saber qué significan para ti los valores familiares. La palabra valores flotó en el aire como una cuchilla. Mamá finalmente se derrumbó, susurrando, Patrick, por favor, para. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Su fachada cuidadosamente diseñada se había hecho añicos frente a las mismas personas a las que deseaban impresionar. No me quedé mucho tiempo después de eso. No lo necesitaba. Al salir del comedor, aún podía oír los comentarios y preguntas dirigidos a ellos. Por primera vez en mi vida, el peso se había quitado de encima de mí. Estaba sobre ellos. Y la alegría de salir al aire frío de la noche con la cabeza en alto no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Pero las repercusiones solo estaban comenzando. Las consecuencias fueron inmediatas. Y por una vez, no tuve que mover un dedo. Mi teléfono no paraba de sonar la mañana después de la reunión del aniversario. No eran mis padres. Ellos permanecieron mudos, eran primos, tíos e incluso conocidos de la familia que habían estado presentes. Los mensajes tenían el mismo tono, incredulidad, simpatía y confirmación silenciosa. No puedo creer que te trataran así.
Hiciste lo correcto al mostrárselo a todos. Estás invitado a pasar las próximas fiestas con nosotros. La noticia se difundió de inmediato. La reputación de mis padres, que tanto cuidaban, estaba en ruinas. Los colegas de papá que habían asistido al banquete dejaron de devolverle las llamadas. Un contacto de negocios suyo, que había escuchado todo el desastre del chalet, abandonó una colaboración por preocupaciones sobre su ética. Para un hombre que vivía de las apariencias, era como ver su imperio desintegrarse. Vanessa intentó controlar el daño en las redes sociales publicando afirmaciones crípticas sobre hermanos tóxicos y celos, pero nadie se lo creyó. Las capturas de pantalla de sus publicaciones originales presumiendo ya se habían extendido por toda la familia. Cada intento que hacía por retratarse como una víctima simplemente la hundía más. Los amigos a los que tanto se había esforzado por impresionar dejaron de seguirla. Su pequeño círculo de admiradores se encogió de repente y mamá se retiró totalmente. Durante años, ella fue la pacificadora, suavizando los desvaríos de papá y la prepotencia de Vanessa. Pero después de esa noche, nadie la escuchaba. Sus comentarios de simplemente sigamos adelante fueron interpretados por la gente como complicidad. Yo permanecí en silencio. No tuve que alardear. No necesité decir nada. El silencio, que una vez desprecié, se había convertido en mi arma más efectiva. Pasaron las semanas y la distancia aumentó. No más llamadas, viajes de culpa o cartas clavadas en mi puerta. Era como si reconocieran que ya no tenían palanca de presión. Y lo mejor de todo, no los extrañaba. Por primera vez en mi vida, me sentía ligero. Tenía un trabajo, amigos y me estaba volviendo más independiente. Tenía paz. Luego, una tarde de marzo, volví a ver a mi tía en un café. Me informó que papá intentó organizar una cena para aclarar las cosas, pero fue muy poca gente. La familia ya no estaba interesada en seguirle el juego a su visión de la realidad. Todavía no te das cuenta, me explicó sonriendo, pero ganaste. No solo contra ellos, sino contra el control que tenían sobre ti. Esa noche volví a casa, me detuve junto a la ventana de mi apartamento y miré las luces de la ciudad. Durante años, había suplicado por sentarme a su mesa. Me había encogido para adaptarme a su molde y había cargado el peso de su aprobación como una carga insoportable. Pero ya no la necesitaba. Había creado algo más fuerte que ellos no podían cambiar ni quitarme. Sus vacaciones en el chalet habían fracasado. Su reputación se había desmoronado. Su control sobre mí había desaparecido. Al alejarme del cristal, una sonrisa asomó a mis labios. Porque, en realidad, ellos no me habían prohibido asistir a la Navidad. Yo les había negado la entrada a mi vida.